3. Amigos y amigas, soy el profesor e investigador maipucino Francisco Díaz. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de 15 minutos de cultura. Y en esta oportunidad entrevistaremos a Óscar Guaranga Ros, de nacionalidad peruana, bachiller y licenciado en Educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Educación Secundaria, Historia y Geografía. Cuenta con una maestría en la Universidad Postgraduada de La Habana, Cuba, y a su vez es presidente del Foro Latinoamericano Paulo Freire, y ha publicado libros en torno a la educación y artículos varios en revistas nacionales e internacionales. Bienvenido, maestro Óscar Guaranga Ros, a 15 minutos de cultura. Buenas tardes, estimado amigo y profesor maestro Francisco Díaz. Darles a ustedes, bueno, acá desde el Perú, la bienvenida a todos los maestros mapuchinos y chilenos. Nosotros tuvimos el día 6 de julio, el Día del Maestro en el Perú. No sé si en Chile qué día será. Y acá hemos celebrado, digamos, con los maestros esa fecha tan importante, pero bueno, lo hemos celebrado en una situación de cuarentena o una situación de pandemia, como también la que están viviendo ustedes, ¿no? Hoy en día en la educación y en el país, ¿no? Un gusto estar con ustedes. Bueno, el Día del Maestro en Chile lo celebramos el 16 de octubre, cuando se creó, digamos, el Colegio de Profesores, ¿ya? Esa, digamos, es la fecha, al menos desde los años 70 en adelante, que celebramos aquel día. Así que, bueno, aún estamos en el mes de julio y los saludos desde Chile también a todos los maestros y maestras del Perú. Gracias, Randy. Maestro Óscar, ¿en qué consiste el Foro Latinoamericano de Paulo Freire? Puesto que los brasileños tienen el suyo propio y el Perú también usted lo está impulsando de una forma muy excelente con respecto a invitados nacionales e internacionales. Bueno, los institutos o foros con el nombre del insigne maestro brasileño Paulo Freire, indudablemente no solamente existe en Brasil y en casi todos los estados de Brasil, sino también en muchos países de Latinoamérica, como es uno de ellos el Perú. Sé que también en Chile hay un instituto, tengo entendido, en Argentina y así en diversos lugares, en la cual los que de alguna otra manera nos sentimos ligados a en la acción y en la teoría, el pensamiento del maestro Paulo Freire, organizamos digamos, esta institución para mantener en primer lugar en alto las banderas de una educación libertaria, de una educación que verdaderamente sea democrática y que sea favorable para el pueblo, ¿no? Entonces, acá nosotros estamos desde el año 2005 organizados, tenemos contacto permanente con otros hermanos que vienen también maestros que se organizan alrededor de Paulo Freire y intercambiamos muchas veces a través de lo que son las actividades de foros, de seminarios, etcétera, pensamientos que indudablemente nos ha dejado como base el legado del maestro Paulo Freire. Y acá nos organizamos en función de eso, es decir, la idea de que lo que queremos es formar a una generación totalmente independiente, libre, emancipada, con una educación en valores, fundamentalmente, y sobre todo una educación que vaya más allá del papel, digamos, de una instrucción, de una enseñanza de materias que se desarrolla en la escuela, sino que además profundice y forme al individuo.
Y ahí es donde está la parte, digamos, clave del problema, ¿no? O sea, nosotros hablamos del educador más que del profesor. Hablamos del educador en términos de que él es un formador de conciencia, es un formador del hombre nuevo, es un formador de una persona que se siente vinculado con los otros para construir una sociedad totalmente diferente en mi país como en todo el mundo, ¿no? Entonces, nuestra institución, que es el Foro Latinoamericano Paulo Freire, lo que hace es justamente trabajar con los maestros, reunirse con los maestros y seguir dándole, digamos, con la base teórica que nos ha dejado Paulo Freire con su metodología de lo que es el diálogo, de lo que es digamos, la educación en valores, y con ellos compartimos ideas, debates, etcétera, para cada vez hacer y ligar a más maestros a la institución que tenemos, ¿no? Esa es un poco la idea que promovemos acá en el Perú. Don Oscar, usted como académico y dada la visión de Paulo Freire, ¿cuáles son las falencias o debilidades más notorias del profesorado peruano y quizás hacer una extensión del profesorado latinoamericano? La misma interrogante que se planteaba Paulo Freire entre los años 50, 60. Ajá. Bueno, la interrogante clave, ¿no? Que es ser maestro. Y acá también había un peruano que es José Antonio Encinas, que decía, pues, que lo que había que hacer era ser maestro, ¿no? Y qué diferente a ser digamos, un docente de aula, que bien puede manejar su asignatura de forma magnífica en matemática, en lo que es de repente en diversas áreas del conocimiento, pero ahí no está lo más fundamental, lo cual no quiere decir que no sea importante, pero más importante que ello es cómo formamos a un nuevo ciudadano, cómo formamos a un pensamiento libertario a ese ciudadano desde la niñez. Y entonces eso lo dejó Paulo Freire, ¿no? En su enseñanza, digamos, en sus diversas obras que él escribió, nos enseñó a que la educación nos hace libre. Y nos hace libre porque de una u otra manera nos desata de las cadenas de la esclavitud mental, ¿no? A veces creemos que estamos liberados, que estamos libres, porque bueno, pues no estamos en una cárcel, pero sin embargo seguimos prisioneros de nuestras ideas y como tal seguimos a veces, por ejemplo, votando en las elecciones por, digamos, instituciones, por partidos que no representan los intereses del pueblo, que no representan los intereses populares de los trabajadores, de los campesinos, de los sectores trabajadores del campo y la ciudad, sino están, digamos, de una u otra manera ligados a otros intereses que son justamente lejanos a lo que realmente quiere una sociedad libre, una sociedad que realmente vea por todos, sin exclusión de ningún tipo, digamos, de maniatamiento, es decir, de que a alguien se le tenga que cortar, digamos, las posibilidades de exponer sus ideas de forma libre y de trabajar a favor de su país. Creo que eso es importante. O sea, somos parte de una patria grande, somos parte, como veía al fondo en tu programa, veo la bandera de Colombia, Venezuela, ¿no? De México, Chile, de Argentina, de Uruguay, etcétera, etcétera, de Brasil, ¿no? Somos parte de esa América libertaria, ¿no?
Entonces, creo que lo que nos une a nosotros simplemente es una barrera de frontera, pero hay algo que nos une, ¿no? Fundamentalmente nos unen los ideales, ¿no? De que todos podamos, digamos, tener esa posibilidad de que si estamos enfermos podamos ser, digamos, tratados en un hospital de primera, ¿no? Y no tener digamos, morir en la puerta porque simplemente no podemos ingresar porque no tenemos dinero, no tenemos para comprar medicina, ¿no? O no podemos estudiar una carrera porque simplemente no tenemos las facilidades económicas, etcétera, para continuar con los estudios y con lo que podamos mañana más tarde ser como personas. Entonces, creo que eso es lo que nos une a nosotros, los que de alguna u otra manera pensamos y creemos en lo que es las ideas libertarias de Paulo Freire, ¿no? Don Oscar, con respecto a sus últimos trabajos, ¿qué línea de investigación está realizando? Por supuesto, también tomando a Paulo Freire, con respecto a sus investigaciones. ¿Alguna en Bueno, particular? en particular estoy revisando en estos últimos días. Yo venía trabajando un glosario de términos sobre los nuevos conceptos que aparecieron a partir de todo lo que es hoy en día lo que le llamamos la educación neoliberal. A partir de las reformas que se llevaron a cabo al ingresar al siglo XXI, nos encontramos con una revolución de conceptos. Una revolución de conceptos que indudablemente cambió, digamos, la manera de pensar, la manera de ver el problema educativo, y que muchas veces no representa los intereses realmente de lo que es el pueblo, sino los intereses de las grandes transnacionales. Y, y una serie de términos que a veces no los llegamos a entender a cabalidad. Creo que ese es uno de los grandes, de las grandes debilidades que tienen los maestros aquí en el Perú, con relación a qué estamos entendiendo por esta educación neoliberal. Entonces, aparecen palabras, pero que no son entendidas en su fondo, sino en su forma. Y realmente, ¿qué es lo que se busca con esos conceptos? Que hoy en día, como se dice, en esta revolución de los conceptos, en esta nueva época, es importante y es imprescindible que el maestro tenga que saber, tenga que conocer. Este es un trabajo que vengo haciendo más cerca de 15 años y que ahora lo estoy haciendo, como se dice, la limpieza ya, para poder ponerlo se llama, en las nubes, para que los maestros puedan acceder de manera gratuita a este glosario de términos, de todos estos nuevos conceptos, estas nuevas palabras que venimos haciendo uso los maestros en el Perú, y que a veces confundimos una cosa con otra porque se nos ha hecho, con tantos términos, se nos ha hecho francamente una confusión que al final no sabemos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Eso es lo que... Ese es uno de los trabajos. El otro tiene que ver con un trabajo que es también sobre lo que es la investigación cualitativa, que como sabemos nosotros, en el Perú, la investigación, digamos, en el campo de la investigación, es muy pobre en nuestro país. Y es muy pobre porque prácticamente los gobernantes nos han acostumbrado prácticamente a no investigar, porque investigar significa pensar, y pensar es peligroso. Entonces, generalmente, como somos un país que vende, como se dice, se vende piedras, no necesita pensar, sino simplemente necesita saber lo mínimo necesario para justamente seguir actuando en un país que no investiga y no desarrolla. Por lo tanto, nuevas tecnologías y nuevas maneras que permitan realmente enriquecer no solamente el pensamiento de las personas, sino enriquecer lo que es las bases, digamos, del ecosistema de nuestro país. Entonces,
de alguna u otra manera seguimos atrapados dentro de una sociedad que no vincula el pensamiento con la acción. Y ahí volvemos a Paulo Freire, que ese es clave, ¿no? Así es. Don Oscar, a 1 minuto de 15 minutos de cultura, un mensaje que quisiese decir o proyectar a todos los radioescuchas que nos están escuchando. Yo decirle a los hermanos de Chile, y principalmente a los maestros de Chile, que esta es una gran oportunidad que tenemos a través de tu canal y seguramente otros canales para poder justamente comunicarnos y poder establecer lazos que nos permita que en nuestras actividades y en las actividades que hacen también en Chile con respecto al pensamiento de Paulo Freire, podamos compartir ideas, podamos aportar tanto a los maestros chilenos, a los maestros peruanos y a los maestros latinoamericanos de todo este gran aporte que hizo Paulo Freire. Acá en el Perú estamos todavía tratando de salir de todo este lenguaje que ha venido con el neoliberalismo y todo el sistema, digamos, el nuevo sistema educativo que realmente todavía nos sigue atrapando sin entender realmente cuál es el rol social, el rol del maestro en el aula, en la escuela, en la sociedad. Y creo que hay que romper con esa idea del maestro como un profesor de asignatura, como el papel de simplemente un profesor que enseña sin compromiso con la sociedad, sin ver a futuro los ideales que muchas personas de alguna u otra manera han ofrendado su vida eh, por la libertad, como lo hizo, por ejemplo, el poeta Neruda, Pablo Neruda, ¿no? Como lo hizo Salvador Allende, como Jara, o sea, ¿no? Y bueno, y todos los que de alguna u otra manera aportaron a la música latinoamericana y que sirvió muchísimo para hermanarnos en la década de los 70 y hacer y perdurar siempre una gran amistad con el pueblo chileno. Don Oscar, estamos despidiendo este capítulo de 15 minutos de cultura. Muy agradecido de asistir con nosotros a este diálogo quizás un tanto diferente dadas las condiciones de pandemia, pero unidos en la conciencia colectiva de la educación. Sí, gracias Francisco. Te felicito además porque indudablemente hay que seguir trabajando en estos ideales, ¿no? De crear una nueva cultura, una cultura que realmente eleve la moral, la ética de las personas, ¿no? Y simplemente lo que queremos es eso. O sea, queremos un hombre culto, que piense, un hombre que sea libre en su manera de actuar y de ser, y que mañana más tarde nos hermanemos todos porque lo único que nos divide es una línea que se llama frontera, pero que nos hermana mucho más allá de esa línea de frontera. Eso es lo que quería decir. Así es. Amigos y amigas, nos estamos viendo en otro capítulo de 15 minutos de culturas. Saludos y éxitos a todos y todas.